Bienvenidos una vez más a GastroChat, revolucionando la salud digestiva. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el estreñimiento, más allá de la incomodidad. La verdad es que no está padre no ir al baño, no está padre pasar un día, por lo menos un día de no hacer tu popó de cada mañana. Es horrible. Y lo peor del caso es que es un tema tabú e incómodo. Pero para ello vamos a dar primero la bienvenida a la doctora Seriolit Tenorio, gastroenteróloga. Muchas gracias por acompañarnos como cada programa, doctora. Mucho gusto. Y al doctor Lalo Cerda, también gastroenterólogo. Muchísimas gracias por estar acá todo el tiempo con nosotros, para siempre. Para siempre. Para siempre. Seriolit, un gusto nuevamente. ¿Qué es el estreñimiento? Hay gente, perdón que los interrumpa, pero hay gente que de verdad no tiene idea, no, o sea, vive estreñido y no tiene idea qué es. O al revés, no tiene estreñimiento y cree que tiene estreñimiento. Exacto. Eso, bueno, a mí me pasa muy frecuentemente. Sobre todo cuando vienen las mujeres, es más frecuente, que se comparan con su esposo, ¿no? Entonces, es que ¿por qué mi esposo va 2, 3 veces al día al baño y yo voy solamente una o voy un día sí y un día no? Y piensan que ya por eso tienen estreñimiento, pero no. Es que tú dijiste algo muy interesante, de a lo mejor es muy incómodo no ir un día al baño, pero eso no es anormal. Cuando hablamos de frecuencia, para definir estreñimiento por frecuencia, son menos de 3 evacuaciones por semana. Y ese es el extremo, o sea, sí, 3 veces por semana es lo mínimo, pero también depende del patrón habitual de la persona. Si tú eres una persona que va al baño a evacuar 3 veces al día y de repente vas un día sí y un día no, pero además le sumas incomodidad, que te cuesta trabajo, que te sientes mal y algunos otros criterios que ahorita vamos a platicar, también eso hay que darle valor para decir tú estás teniendo estreñimiento o para ti es normal ir al baño un día sí y un día no. Claro. Y también la forma, o sea, bueno, yo pienso en mis hijos, sobre todo el chiquito, que sí el otro día estaba de mamá, no puedo y me duele, o sea, porque literal Claro. traía una roca, o sea, por no poder tomar, digo, yo me imagino que de pronto le falla el agua, no me imagino, lo veo, Hay que la tomar fibra, suficiente, ¿no? sí. Sobre todo la fibra, La que es lo que he fibra, estado aprendiendo mucho con ustedes, ¿no? Que la forma también importa, ¿no? Sí, la forma de las evacuaciones también nos dice mucho, por eso es bien importante que todos observen sus evacuaciones todos los días, o bueno, cuando vayan al baño. A nosotros nos dan muchos datos, las características de las evacuaciones, y como dices, hay personas que les da pues pena o temor platicar sobre eso, ¿no? O sea, que tú le digas, bueno, cuénteme cómo es su popó, cómo es su evacuación, así como que los llegue a incomodar o así de, pues pues normal, pero para cada persona normal es diferente. Y hablando específicamente de estreñimiento, por ejemplo, la forma de que son muchas bolitas, decimos bolitas como borreguito, o muchas bolitas pegadas, eso nos habla de una evacuación asociada al estreñimiento. Eh, Vamos a ver algunas otras características, por ejemplo, si se acompaña uno de moco, si llega a haber sangre, si hay dolor al evacuar, que eso es algo muy frecuente en los niños, por ejemplo, que les da mucho dolor y de forma refleja también evitan la evacuación, entonces se va haciendo como un círculo vicioso. Entonces, en cuanto a la forma de las evacuaciones, nosotros tenemos una ayuda visual que se llama escala de Bristol y las características que mencioné corresponden a Bristol 1 y Bristol 2. Ok, o sea, ¿hasta qué número llega esa escala? Es del 1 al 7, Ok. son 7 formas diferentes de la evacuación y las que se asocian con estreñimiento son las tipo 1 y las tipo 2. Ok. Todo extremo en la vida es malo, entonces en esta escala puedes tú darte cuenta y la gente puede buscarla en internet, está ahí en todas partes de esta escala, que cuando estás en el extremo de bolitas duras es porque la evacuación, las heces, la popó se volvió muy seca, tan seca que se hizo rocosa, ¿no?
Y el otro extremo, que es el extremo de diarrea, cuando hay demasiada agua. Y hay que recordar que una de las funciones importantes del colon es atrapar o absorber, retener el exceso de agua que pueda todavía venir en las evacuaciones para darles esa forma final que debería de ser como una salchicha, lisa, suave, que no cueste trabajo, que no sea demasiado floja, pero que no sea demasiado dura. Muy bien. Y entonces, o sea, a mí creo que tenemos que hacer algo como personas para sentirnos cómodos para hablar del estreñimiento, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a hablar de cosas muy banales, pero no del estreñimiento, e inclusive en las conversaciones naturales dentro de la familia, ¿no? Para poder ayudarnos pues sí, como personas a sentirnos bien, porque cuando una persona, yo me imagino, está estreñida o ya tiene un estreñimiento crónico, llega también a impactarte tanto en la parte física como emocional, ¿no? Calidad de vida. Sí, claro, tiene un impacto en la calidad de vida porque es muy molesto. O sea, hablando, por ejemplo, del estreñimiento funcional o el estreñimiento primario, pues se asocia con malestar, con distensión, pues sientes como que pues la evacuación no fue satisfactoria y entonces te sientes muy incómodo, a lo mejor empiezas a tener un poco más de gas, ¿no? Como está la evacuación más tiempo em, en la parte final del intestino, pues también se empieza a producir un poquito más de gas, etcétera. Entonces sí hay un impacto importante en la calidad de vida y también debemos tener en consideración que, bueno, no es normal tener estreñimiento, aunque es, por ejemplo, mucho más frecuente en las mujeres, no es algo normal y muchas personas se acostumbran. Pues tiene mucho que ver la parte hormonal, ¿no? La producción de hormonas, que es diferente entre los hombres y las mujeres, y esa es como básicamente un punto diferencial importante en el hábito intestinal entre hombres y mujeres. Que al final hay un tema de conducta aprendida, de horarios, y entonces es más común, sobre todo siento yo en una generación previa a nosotros, porque esto ha ido cambiando para bien afortunadamente, el hecho de es que no puedes ir a cualquier baño porque el baño está sucio, y entonces tenías el deseo y lo bloqueabas y lo bloqueabas. Y hay evidencia de que el colon va perdiendo su movilidad, sus neuronas, su capacidad de moverse, porque tú tienes de alguna forma cierto control en ese proceso y lo vas inhibiendo y lo vas bloqueando. Entonces, o sea, no importa en dónde estés, si tienes ganas de ir al baño, hay que ir al baño. Hay Yo que ir siempre al digo a mis baño. hijas, no te aguantes, hay que ir al baño, porque además hay complicaciones. La incomodidad es una, pero evacúas una piedra, puedes sangrar, puedes fisurarte, un hemorroide que se inflame demasiado y sangre o hasta se trombose. Entonces, una cuestión de un síntoma se convirtió en otro problema que puede llegar a ser igual o más molesto. Claro. Señora, llévese una toallita, ¿no? De estas limpiadoras, son de estos sprays desinfectantes, y con eso lo resuelve. Por favor, no controle hasta en ir al baño a sus hijos, por favor. Ahora, ¿cuándo es momento de pedir ayuda? ¿Cuándo tenemos que ir al médico? En el caso del Los dos. ¿Quién se avienta a contestar? El neurogastroenterólogo. Muy bien. Pues fíjate, de hecho esto es tan importante, los trastornos de motilidad a nivel de diferentes segmentos del tubo digestivo, que hoy se ha subespecializado una área de la gastroenterología y se ha convertido en esta especialidad que hoy se llama neurogastroenterología, que entre otras cosas vemos diarreas y estreñimiento, ¿no?, crónico. Y justamente estas alteraciones en el movimiento es lo que decíamos. Lo normal es que nosotros comamos y se echen a andar una serie de reflejos internos donde el estómago le avisa al intestino delgado y al grueso, oye, pues hay que recorrernos literalmente, ¿no? Entonces se moviliza el contenido del colon en tiempos prudentes para que no haya demasiada agua, pero tampoco muy poca, y entonces el recto se llena y hay un estímulo que te dice, quiero ir al baño, vas a un baño y evacúas. Y tanto el alimento como lo social puede participar en estos procesos de inhibir o de favorecer ir al baño, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un problema? Cuando ya te está causando molestias o a veces cuando estás teniendo, por ejemplo, ya varios días sin ir al baño, que a lo mejor no te molesta, ya 2 días sin ir al baño ya no es normal, uno decíamos depende,
pero que entonces ya puedes empezar a tener esfuerzo, sangrado, distensión, y que entonces tienes que hacer algo, sobre todo cuando ya, porque a nosotros nos pasa, el paciente cuando llega con un gastro, ya intentó la fibra, el agua, el ejercicio, ya no va por ahí. Eso es como la primera maniobra. Viajaste, te estreñiste porque cambiaste tu dieta, tomaste agua y tomaste fibra, regresaste a tu rutina y se quitó el problema. Pero el paciente con una enfermedad crónica no se le va a quitar. Y además hay muchos mitos respecto a es que no puedes tomar nada para ir al baño porque tu colon se va a hacer lento, porque te va a hacer daño, porque te vas a acostumbrar. Se va a acostumbrar, es como el mito más frecuente. Y a lo que no hay que acostumbrarse es a estar estreñido. Entonces, si tienes una enfermedad crónica, se vale. Y de hecho es necesario. Claro. Yo les pongo siempre el ejemplo de la presión arterial. Entonces, les digo, es como si dijeras que por tomar medicamentos diario para la presión te vas a hacer dependiente del medicamento y entonces la presión tu presión ya está subiendo. Ya hay un problema en tu cuerpo que necesita el apoyo de un medicamento para que no te compliques. El estreñimiento crónico es exactamente igual. Hay una corriente que dice que que el orden de los alimentos como te los vas consumiendo o comiendo importa. Es decir, que primero la fibra y que luego la proteína y luego no sé, o sea, depende de cómo vayas ingiriendo los alimentos, pues sí importa. ¿Eso es verdad o es más bien un mito? Porque todo el mundo habla de eso y la verdad es que tenemos que aprender de los expertos y de los médicos. En realidad no, eso no está demostrado. Finalmente, todo lleva un proceso, lleva un tiempo y el aparato digestivo tiene como esta habilidad, por decirlo, de diferenciar entre los tipos de alimentos. Ejemplo, cuando tenemos alimentos que tienen un alto valor calórico o nutricional, pues tienden a permanecer un poco más de tiempo en el estómago. Los alimentos con alto contenido de grasa, por ejemplo, retrasan mucho el vaciamiento del estómago. Y todo va llevando un proceso, como hace rato dijo Lalo, pues hay una comunicación a lo largo de todo el tubo digestivo. Tenemos diferentes reflejos que están condicionados por diferentes sustancias que ayudan a esa comunicación, en el que, pues, por ejemplo, en el estómago inicia el proceso de digestión y entonces hay una señal en el intestino para que puedas ir a evacuar y como dijo, ¿no? Como camión, pásale para atrás. Después, cuando parte del alimento ya empieza a llegar al intestino delgado, hay una modificación, por ejemplo, en la acidez, ya hay más acidez, se distiende el intestino, entonces se empiezan a secretar algunas sustancias que van a participar de la digestión y al mismo tiempo empieza a haber un cambio hacia atrás en el estómago de, a ver, bájale un poquito a tus movimientos para que yo empiece a digerir lo que ya está en el intestino delgado. Y así a lo largo de todo el tracto digestivo. Hay algunas circunstancias en las que hay una alteración en esta comunicación o hay algún estímulo que está ocasionando o bien que el intestino tenga una motilidad más lenta o que tenga una motilidad más rápida, ¿no? Son diferentes circunstancias. Entonces, por ejemplo, enfocándonos en la parte del estreñimiento, sí hay un estreñimiento funcional, un estreñimiento que le llamamos primario, pero también hay estreñimiento secundario. Hay muchas otras situaciones que se pueden asociar a estreñimiento. Medicamentos es algo muy frecuente. El escenario que decía hace rato Lalo, que ya tengo varios días sin evacuar, pero no tengo ninguna molestia. Eso es muy frecuente, sobre todo en los pacientes ya mucho mayores o que tienen alguna otra condición asociada, por ejemplo, Parkinson o alguna otra alteración importante a nivel sistémico y que además pues cada vez es más frecuente que conforme avanzamos en la edad pues ya me empieza a doler la rodilla, ya me duele la espalda, entonces empiezo a tomar medicamentos para controlar el dolor y algunos de estos tipos de medicamentos de dolor su principal efecto secundario es el estreñimiento. Entonces son diferentes escenarios dependiendo de la edad, dependiendo de los factores, etcétera, pues vamos tomando en consideración si solamente nos quedamos con las medidas generales, que es pues aumentar la fibra en la dieta, aumentar el consumo de agua, hacer ejercicio, o si necesitamos algo adicional como ya un tratamiento o hacer más estudios para ver si a lo mejor el problema del estreñimiento no está específicamente en el intestino, sino en otro lugar.
Ejemplo, tiroides, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen hipotiroidismo, que no tienen una secreción apropiada de las hormonas tiroideas, tienen estreñimiento, por ejemplo. Muy bien. A ver, entonces, ahorita vamos a hablar de los estudios, y vuelta a ver al doctor Lalo, pero hablamos de la alimentación y de este mito que muy bien nos aclaraste. ¿Existe algún otro mito que de pronto ustedes en su consulta llegan a tener por parte de sus pacientes? Yo creo que de los más comunes es el de no voy a tomar nada porque me malacostumbro. No quiero, me prefiero aguantar. A mí se me ocurre uno. Los lavados o las limpiezas intestinales para desintoxicar al colon. Están de moda. ¿Has oído hablar de eso? Se van y se hacen un Sí, lavado lo he escuchado. colónico. El Es que detox para, famoso, ándale, ¿no? exacto. Y, pues no sirve de nada, es hasta peligroso. O sea, te puede nada más afectar te la matas de flora. hambre y, ¿no? Porque hacen como que pura También toma de hacen ahí algunos, jugos y... Sí, hacen como Ándale. algunas dietas, pero aparte les hacen enemas, ¿no? O sea, sí, les hacen lavativas, les ponen que lavativas. si café, una serie de cosas que no están demostradas, que puedes hasta riesgoso y que al final del día, pues a lo mejor ese día te sirvió, porque la gente con estreñimiento severo que termina en urgencias tapado del colon, pues hay que darles un lavado. Claro. Pero eso es un tratamiento específico, se llama enema evacuante. Para una condición específica de un estreñimiento complicado, la meta es no llegar a ese punto. Y si para eso hay que usar un medicamento, un laxante, una fibra, hay que hacerlo. O sea, se vale y es necesario. Ahora hay que aprovechar también los momentos, hablamos de lo social. Entonces, lo que también está muy demostrado es que el mejor momento para ir al baño es después de un alimento, sobre todo de tu principal alimento, y que tengas tiempo. Les hacemos mucho este énfasis en la educación a los pacientes, decir, ok, búscate tu momento del día donde después de un alimento suficiente y que suelas tener el estímulo, pases sin estar con la prisa de que los niños, la escuela, el trabajo, el coche, pues que tengas tu espacio en un baño que te sientas cómodo, porque también siempre hay ese tema. Y si vas al baño, no estás con el celular aprovechando para mil cosas, Claro, que porque todos ahí lo se te hacemos, va el tiempo. pero que estás estreñido, eso es un estímulo negativo, porque Claro. pasas todavía más tiempo y no pujas y sí pujas, y todo ese proceso incluso hay gente que lo desaprende, y te vamos a hablar al respecto, donde ya lo decía muy bien serio, a veces el problema no está en el colon, está en un órgano lejano, o a veces está en el recto, en la parte final, en el esfínter. Hay pacientes que se cierran y solitos se bloquean. Sí tiene que ser un ritual. O sea, sí tienes que verlo como un ritual, así como te bañas, te metes a bañar diario, te arreglas, te perfumas, te maquillas, pues el momento de ir al baño a evacuar, a hacer popó, tiene que ser un ritual y le tienes que dar su tiempo y su espacio, ¿no? Sí, pero tampoco quedarte ahí sentado 1000 horas a ver Porque a qué eso hora también sucede. Eso repercute, también es ¿no? contradictorio. Claro, Contraproducente más bien. contraproducente, Sí. exacto. Sí. Con los famosos, ¿cómo se llaman estos? Las varices en el... Hemorroides. Eso, gracias. Hemorroides. Enfermedad Sí. hemorroidal. Sí, permanecer mucho tiempo en el baño tampoco es saludable. Sí, sobre todo si estás puje de forma inefectiva, ineficaz, porque fíjate, hay pruebas, y es una de las pruebas que hacemos nosotros, donde de que pones a un paciente a que puje, hay una prueba donde ponemos un globito en el recto para ver efectivamente la eficacia de la maniobra de pujo y la coordinación con el esfínter que abra cuando tiene que abrir. Tenemos un esfínter que lo usamos para controlar y no evacuar cuando no queremos, pero ese esfínter también lo tenemos que relajar cuando queremos ir al baño. Hay gente que no lo sabe hacer, lo desaprende o lo hace al revés, ¿no? Y eso es un fenómeno voluntario pero inconsciente, como quien aprieta los dientes y no se da cuenta hasta que se lo haces ver. Entonces, el tema es, esa se me fue la onda de lo La prueba del balón. la prueba del balón, sí, que está demostrado, o más bien en estos estudios lo que se considera como normal es que cuando a un paciente le pides, ok, a partir de ahorita te voy a tomar tiempo para que expulses el balón que simula ser popó, Claro. lo tendrás que hacer en menos de un minuto. De cuando dices, voy a pujar, tengo el estímulo, tengo el deseo, estoy en el lugar adecuado, lo haces y no es, por eso es que hablamos que 10 minutos ya es mucho. Muchísimo. Sí, es que vas a lo que vas, Sí. ¿no? Listo. Sí. Muy bien. ¿Hay algún otro estudio que se considere para poder diagnosticar el estreñimiento más allá del diagnóstico clínico y la escala de Bristol que ya platicamos?
O sea, sí hay diferentes estudios, pero se solicitan enfocados a lo que estamos sospechando que pueda ser la causa. Por ejemplo, que ahora ya no se hace tan frecuente el tránsito colónico, donde al paciente se le da a tomar una capsulita que tiene como balincitos y se le toma radiografía. Entonces, eso nos ayuda para saber cuál es el tiempo de tránsito normal de ese paciente o lo que tiene, pues. Ahí podemos definir si es tránsito normal, tránsito lento, ¿no? Hay algunos otros estudios como videocápsulas, las pruebas de balón, la defecografía, que eso sobre todo nos sirve para ver toda esta coordinación del piso pélvico, porque la evacuación, aunque para nosotros es algo muy, muy sencillo, pues sí es algo complejo desde el punto de vista fisiológico. Tiene que haber una coordinación importante entre todos los músculos de la parte baja del piso pélvico con la angulación adecuada del recto, la relajación de los esfínteres, etcétera. O sea, si es un proceso que nosotros ya lo hacemos de manera inconsciente o automática, pero tiene que estar todo muy bien coordinado. Por eso es que también hay algunas patologías, enfermedades del sistema nervioso que dan estreñimiento, por ejemplo, porque hay ahí una alteración en la coordinación desde el punto de vista sensitivo y motor. ¿Qué otros estudios? Bueno, colonoscopía también llegamos a hacer. Hay patologías muy, muy raras, pero muy específicas como la enfermedad de Hirschsprung, que ahí necesitamos tomar biopsias del intestino, etcétera. Entonces hay una gran variedad de estudios, pero o sea, no vamos a pedir todos, Claro. sino de acuerdo a los antecedentes que tenemos del paciente, los factores, la edad, el género, etcétera. Es muy individualizado el abordaje diagnóstico del estreñimiento. Y, o sea, ya como recomendación, en cuanto ya hablamos alimentación, el alto consumo de fibra, agua, el movimiento, hacer Actividad ejercicio, física. actividad física, bajarle al estrés, ¿no? Meditación, qué sé yo. Pero ¿qué hay de los suplementos? ¿Son recomendables? Bueno, es que, por ejemplo, si es un suplemento de fibra, es totalmente recomendable, pero la fibra, no a todo mundo le funciona, en el sentido que hay pacientes que requieren más que la fibra, o sea, se puede quedar corta la fibra, e incluso hay pacientes que la fibra hasta les llega a estorbar un poquito. Son los menos, y hablamos del caso que llega al especialista, que ya pasó esa parte de tomar fibra, o ahora ahí, por ejemplo, está de moda suplementos de magnesio, que el magnesio específicamente puede ayudar a evacuar, por ejemplo, pero hay pacientes que ya tienen un problema crónico que se idean maniobras para ir al baño. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, es que yo tengo tolerancia a la lactosa, yo sé que la lactosa me da diarrea, no la tomo, pero si me estriño, me la tomo a propósito para destaparme. Entonces, son los pacientes que tenemos que evaluar porque el tratamiento depende del diagnóstico. Entonces, si tú tienes un paciente con un tránsito lento, decíamos que hay un estudio para hacerlo, a veces no se hace por disponibilidad, porque parece obvio, pues das un tratamiento que intente mover al colon un poquito más o de plano destaparlo. Pero el otro tipo de estreñimiento, que es como el más diferente a los otros, que es el de que se cierra el esfínter, ¿no? Se llama disinergia del piso pélvico. Ese, primero hay que diagnosticarlo con una manometría y junto con esta prueba de expulsión de balón, gente la hacemos juntos en el consultorio, una sondita en el recto. Soy un poquito extraño el estudio, pero es muy útil porque el estudio me dice si el paciente está haciendo lo que tiene que hacer a la hora de pujar. ¿Es incómodo ese estudio? Pues no realmente, porque es una sondita muy delgadita. Yo siempre le explico al paciente que es más molesto un tacto rectal y la sondita es más delgadita que el dedo. Y entonces se coloca a través del esfínter y lo que hace es detectar los movimientos y la presión para saber si el paciente relaja cuando debe de relajar, aprieta cuando debe apretar. Y ahí te va, cualquier evacuación es más gruesa que una de estas sonditas, ¿no? Entonces realmente es un estudio a lo mejor penoso, pero son pacientes que además ya lo que quieren es saber qué está pasando, ya están en un estado de ánimo muy dispuestos, y es un estudio que te diagnostica un problema que requiere un tratamiento distinto a todos los demás. Aquí hay que enseñarle al paciente a que conscientemente se dé cuenta de lo que está haciendo al revés, que está así, con el esfínter,
y que lo aprenda a relajar. Entonces se llama terapia de biorretroalimentación, pero eso es como un apartado muy particular. Ahora, hablando de suplementos, lo que sí tiene cierta evidencia importante es el uso de probióticos, y aquí quisiera que la doctora Cirulis nos explique, nos cuente. Bueno, ya hemos hablado antes de probióticos, ya habíamos platicado que pues no todas las cepas funcionan para lo mismo. Em, con respecto a estreñimiento, tenemos pocas cepas estudiadas para esta indicación y actualmente pues creo yo que la que está un poquito más clara en cuanto a la evidencia es el Bifidobacterium longum BB536, ¿no? Recuerden lo que ya hemos dicho siempre, el probiótico debe estar bien identificada la cepa para que Con nosotros, nombre y apellido. claro, eso quiere decir que esa cepa sí ha sido estudiada y que para lo que le estamos indicando es lo que tiene identificado. Y pues debe estar en una cantidad adecuada, sobre todo que el microorganismo esté vivo para que realmente tenga efectividad. Y bueno, esta cepa actualmente se comercializa asociada con su comida, que ya también hemos hablado sobre eso, que es el prebiótico. Entonces, cuando tenemos un probiótico más un prebiótico, pues le llamamos un simbiótico. Y pues básicamente esta cepa sí tiene evidencia hasta el momento para estreñimiento. Hemos escuchado en redes sociales hablando de este simbiótico que trae edulcorante. No sé en qué cantidades, pero de pronto como que le espanta a la gente. ¿Podrías platicarnos sobre ese tema, por favor? Sí, bueno, hay actualmente muchos productos, suplementos e incluso alimentos, bebidas que están suplementadas con ciertos edulcorantes. En el caso particular de este producto, de este simbiótico que se comercializa, tiene sorbitol y aspartame, pero tiene cantidades muy pequeñitas. La indicación de ponerlo solamente es para que mejore la palatabilidad, ¿no? del producto, que tenga un saborcito dulce y no sea desagradable. Pero repito, la cantidad que tiene es muy bajita. Ahora, sí hay mucha controversia con relación al el efecto que tienen los edulcorantes en la microbiota, por ejemplo. Y pues depende no solamente del consumo de edulcorante, por supuesto que es un factor, que sabemos que la microbiota se adapta, ¿no? Se va modificando de acuerdo a nuestros hábitos, pero no es el único factor. A lo que me refiero es que solamente por el hecho de tomar el edulcorante no se va a modificar de manera importante mi microbiota, sino es el edulcorante más el resto de mi dieta, más la actividad física, más el sueño, más el uso de antibióticos, etcétera, otras situaciones. En general, estos productos se consideran seguros para tomar durante la lactancia. No hay estudios durante el embarazo. Entonces, aunque no se absorben, no tienen una actividad sistémica, solamente van a tener efecto en la luz intestinal, eso los haría seguros, pero tampoco podemos recomendar tajantemente que durante el embarazo lo puedas consumir. El probiótico tiene un efecto positivo en la microbiota, tiene efecto tipo fibra, que también favorece el efecto positivo en el estreñimiento, ¿no? Que es uno de Sí, los y eso tres. a lo mejor, si lo comparas con el tema del edulcorante, pues no va a tener un efecto negativo por consumirlo asociado al probiótico y al prebiótico, ¿no? Muy bien. Entonces, la recomendación acá siempre es que lo consulten con sus médicos, con su médico, para asegurarse de que están haciendo lo correcto, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Pero muchas gracias por esa aclaración. Bueno, pues hemos aprendido muchísimo sobre el estreñimiento y me gustaría que a manera de cierre nos den alguna recomendación para todo el público que nos está viendo hoy en GastroChat. ¿Quién cierra? Primero vamos con el doctor y que cierren las damas, ¿por qué no? Perfecto, muy bien, gracias. Pues lo que yo quiero dejar de mensaje es, de nuevo, pareciera ser muy insistente, pero si te sientes mal, si algo no está funcionando como debiera, si cambió tu patrón habitual de evacuaciones, no lo minimices, no lo quieras explicar por cualquier cosa que a veces uno le viene a la mente, sobre todo si ya se alargó ese periodo, y mejor consulta a tu médico. Bueno, cuídate, ¿no? Muévete, come bien, duerme bien, come fibra, ¿no? Toma agua junto con fibra, y siempre que algo no vaya bien, revísalo con tu médico. Muy bien, muchas gracias. Doctora Serio.
Híjole, pues yo creo que dijiste algo súper, súper importante. Si hay un cambio en tu patrón de evacuación, no busques la explicación, mejor ve con un médico que te revise y más después de los 45 años, porque muchas veces un cáncer puede debutar como un estreñimiento y lo dejan pasar por un tiempo muy prolongado y ya cuando te diagnostican, pues ya es demasiado tarde. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la que sigue. Y nuevamente, muchas gracias Alfa Sigma por hacer posible este programa. Hasta la próxima.